Bien, jóvenes, tengan todo un buen día, espero que hayan pasado un buen fin de semana y pues motivándolo ya que son las últimas semanas, por lo menos hasta la fecha de desarrollo de guías. Estamos en la semana 18 y prácticamente nos faltarían 2 semanas más. En esta oportunidad o en esta semana número 18 de la fase 3 vamos a desarrollar la entrevista, su estructura y tipos. De igual forma siempre adjunto el material donde últimamente pues solo están las indicaciones ya que son preguntas propiamente de análisis, pero igual siempre va alguna sección de desarrollo y pues ahí va mi aporte. Bien, en la primera actividad hay que leer la siguiente entrevista y es una entrevista a Ray Bradbury. De igual forma hay que leer las veces que sea necesaria para tener la comprensión de esta lectura que nos están solicitando realizar. Seguido de esta lectura hay acá unas interrogantes. En el cuaderno vamos a responder a las siguientes preguntas. Literal A. ¿Qué datos curiosos sobre la vida de Ray Bradbury identifica usted en la entrevista, es decir, en el texto que usted acaba de leer? Y como segunda interrogante, en literal B, ¿qué piensa de Ray Bradbury sobre los libros digitalizados? Esa respuesta está en la misma lectura que usted tiene que realizar. En el literal C, ¿qué consejos concretos da Ray Bradbury sobre la escritura? De igual forma, en el texto está incluso literalmente. Así que les invito a leer y subrayar para poder identificar las respuestas de estas interrogantes. Eso sería en la actividad 1. En el material adicional se lo muestro en este momento. Acá está lo que acabo de explicar. Simplemente está indicado porque tiene que realizar usted la lectura y la respuesta usted la va a obtener a través de la lectura. Volvemos al libro y acá para la actividad 2 vamos a leer nuevamente otra información sobre la entrevista. Acá vamos a leer lo que son las definiciones y características, así como los tipos de entrevistas que hay. Para ello vamos a leer primero o a entender la definición o concepto de entrevista, y acá nos los muestra. Seguido vamos a leer las características como texto dialogal, y ahí están 3 características. Está la clasificación, seguido del mismo está según la modalidad, si es de sociedad y espectáculo, si es de sucesos, ¿verdad? Entre otras. También está la definición según su temática, ahí está. Si es estructurada formal, etcétera, etcétera. Y eso es la actividad 2, esa lectura. En el material adicional nuevamente solo está indicado, ya que solo hay que leerlo. Y en definición, característica y los tipos de entrevista. Volvemos al libro. Para la actividad 3 nos solicita que vamos a preparar una entrevista siguiendo un plan, y para ello vamos a identificar los siguientes aspectos. Primero, ¿qué persona vamos a entrevistar? ¿Qué tema vamos a desarrollar con el entrevistado? Es decir, ¿cuál va a ser nuestro tema de diálogo? ¿Con qué objetivo final vamos a realizar ese desarrollo de ese tema en particular? Del tema, no estoy hablando de la actividad propiamente, estoy hablando del tema que usted va a dialogar con la otra persona, y qué tipo de entrevista usted la va a clasificar. Por eso es importante leer la información anterior, y pues siempre anotar la fecha y la hora de esa entrevista. Le puede ayudar un familiar, o entre los mismos compañeros pueden realizar dicha actividad tomando en cuenta estos aspectos. De hecho, acá está la estructura de cómo usted va a escribir esa entrevista con la otra persona en su cuaderno.
Tiene que escribir lo que es la presentación, lo que es el desarrollo y lo que es el cierre. La presentación, pues acá está la definición o a qué se refiere con la parte de la presentación. Ahí está lo que es el desarrollo y el cierre. Bien, respetando y siguiendo esa estructura, usted va a elaborar el guión de la entrevista, es decir, las preguntas con las que usted va a dialogar con la otra persona. Y tiene que ver esta estructura. Primero tiene que ir hacer la pregunta al entrevistado. Después debe contestar esa pregunta al entrevistador, o en este caso acá tiene que colocar el nombre de quien va a ser su entrevistado, su nombre como entrevistador, cuál va a ser el tema de esa entrevista y cuál es el objetivo de esa entrevista. Y después acá están las preguntas que usted le va a realizar. Ahí pues sugiere unas 7 preguntas sobre la temática que usted ya definió, que va a desarrollar con el entrevistado, y va a colocar el cierre, es decir, el objetivo de esa entrevista. De igual forma, en material adicional lo muestro. Acá solo está nuevamente indicado en la actividad 3. Volvemos al libro y para la actividad 4 nuevamente nos solicita leer la información sobre el artículo de revista, y acá está una definición de lo que podemos entender de una revista. Hay que leerlo las veces que sea necesario, y a partir de eso va a escribir usted en el cuaderno su propia definición de artículo de revista a partir de la lectura que usted acaba de realizar. ¿Sí? Es una redefinición, pero con sus propias palabras. Bien, continuamos. Conocemos los tipos de artículos de revistas y artículos de revista, y acá están. Acá nos presentan los tipos de artículos, si son académicos, si son científicos, etcétera, etcétera. Están los elementos paratextuales que se aplican a cualquier tipo de artículo, y está la estructura que de igual forma lleva esa misma estructura de todos los artículos, ya sean académicos, científicos o los demás que hemos definido. Con esa información que usted acaba de leer, va a elaborar un resumen, sobre los tipos de artículos de revista. ¿Sí? Un resumen de toda la información que usted ha realizado y ha comprendido. Un resumen donde usted tiene que destacar las características más importantes, los elementos, la definición, es decir, lo que usted considere. Todo es importante, pero hay ciertas características dentro de todo el desarrollo de la guía que son, si lo ponemos en un orden, más importante. Bien, continuamos. Igual en material adicional o proyecto, también acá tenemos indicada la actividad 4. ¿Sí? Volvemos al libro. Y en la actividad 5 hay que resolver. ¿Qué vamos a resolver? Acá hay una interrogante. ¿De qué trata el texto a partir de su título? Y escribimos una predicción sobre el mismo, es decir, lo que nos hace pensar a partir de esta lectura, es decir, hacia dónde nos dirige o nos quiere hacer dirigir el pensamiento, nuestra idea, este texto o esta lectura. El tema: influencers digitales. Desde ahí, ¿usted qué entiende? ¿Hacia qué usted puede predecir que va a hablar este título, este texto? A partir de este tema, ¿qué entiende usted? ¿Qué se le imagina que va a ser el desarrollo del mismo? Influencers digitales. Yo sé que en este momento pues ya le vino a la mente varias definiciones, incluso varios personajes que se catalogan como influencers. Bien, seguido de esta lectura vamos a responder los siguientes literales. Para esta sección
para el desarrollo de esta sección sí he colocado, pues he planteado ciertas ideas que usted puede utilizar para contestar estas interrogantes. En el material adicional del proyecto hablamos de ellas. Bien, en la primera pregunta o en primer literal, según el texto, porque usted lo tiene que leer, ¿cuál es la definición de millennials? Y pues ahí menciona, y esto está literalmente, aquellos nacidos entre los inicios de los años 80 y mediados de los 90. Esa es como una primera definición, ¿verdad? Aunque hay quienes mueven la fecha llevándolas desde finales de los 70 hasta el año 2000. Y yo me imagino que algunos han pensado que eran todos los nacidos a partir del año 2000, pero ya ve que no es así. Por eso es bien importante leer y no solamente creer o quedarnos con la definición que otras personas nos hacen saber, ¿verdad? Hay que leer. Así que ya saben que una definición de millennials son todos aquellos que hayan nacido en los años 80 y mediados de los 90. Es decir, que ya tiene un par de años esta definición. En el literal B, ¿qué contexto tecnológico define a esta generación? Y explicamos. Es una generación definida por el medio que los vio nacer, es decir, la internet. Y de ahí todo lo que conlleva ella. Redes sociales, influencers, youtubers, etcétera, etcétera. Todas esas, digamos, ramificaciones a partir de la internet o especialidades de la internet. En la siguiente, literal C, ¿a qué se refiere el texto? Y cito literal, así surge un nuevo modelo de estrellas mediática. Cito textual, es decir, de la misma lectura. ¿Qué se refiere? Bueno, que esto es un nuevo territorio nuevo territorio son sus habitantes que deciden qué es bueno, qué es malo, qué es cool, qué es guay, qué es mola y qué no, sin buscar la aprobación ni autoridad de ningún moderador o institución central que no se le haya ganado de la manera que se ha ganado el respeto y la atención en internet con el poder de la influencia. Es decir, que acá no necesita de una institución estatal o una institución privada la que define si es correcto o no el modelo que algunos realizan o siguen, ¿verdad? No, que es la misma comunidad en internet. En el literal de cómo definiríamos al o la influencer digital a partir de la lectura que nos ha solicitado realizar. Y pues ahí es un modelo de estrella mediática, es decir, del momento, que se adapta a las herramientas de su entorno. Aparte de que es un personaje que en el momento, llamémosle así, está de moda, es porque él utiliza o ella utiliza todas las herramientas web, herramientas tecnológicas y todo lo que tenga que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. Y se convierte en alguien influyente para el público determinado. Recuerde que hay diferentes tipos de influencer. En el siguiente literal, ¿qué importancia tienen los influencers en la juventud? En la juventud, pues marcan tendencias en moda, la música, el arte y en opinión sobre temas de actualidad, dependiendo del área de conocimiento o de entretenimiento. Pues de ahí pues se puede definir la importancia que cierto sector le da a ciertos influencers, dependiendo si abarcan o se desarrollan en la temática que le interesa a ciertos sectores, no a todos. Y por último vamos a investigar qué recomienda la RAE. La RAE recuerden que es la Real Academia de la Lengua Española.
sobre el uso de anglicismo, el anglicismo influencer, es decir, la palabra, el término, la definición de influencer. Pues como alternativa en español al anglicismo, es decir, traducido a nuestro idioma, a nuestro contexto, influencer, la RAE recomienda el uso sustantivo del adjetivo influyente, ¿verdad? Es, digamos, como la definición, ¿qué significa influencer? Y pues este es un cambio de categoría gramatical normal en nuestra lengua. Por ejemplo, cómo ser influyente en redes sociales. Eso sería como la definición de influencer. Bien, y eso sería la actividad 5. Volvemos al libro para la actividad 6. Y en esta actividad, nuevamente, nos solicita leer el fragmento de un artículo de entrevista llamado o titulado El exilio, prisma del nacionalismo banal. Hay que leerlo siempre con la recomendación de por lo menos 2 veces. Y vamos a completar en el cuaderno, es decir, vamos a copiar este cuadro con estas interrogantes y vamos a contestarlas. Tipo de artículo, cómo se clasifica ese artículo que usted acaba de leer, y en la estructura, cómo inicia este texto, cuáles son las ideas principales del texto y cómo cierra la idea ese mismo texto. Bien, en el material adicional, pues igual solo está indicado para que usted, pues, a partir de la lectura pueda contestar. Volvemos al libro y en la última actividad vamos a elaborar una silueta textual de mi artículo de revista. Y vamos a escribir las ideas principales, empezando con el título. ¿Cuál sería un título para mí? Para mi artículo de revista, ¿cuál sería? Es decir, tengo que crear, imaginar, inventar, si quiere llamarle así, un título. ¿Cómo se va a iniciar? Y puede tomar como ejemplo la lectura que recién acaba de realizar. Cómo se va a desarrollar esa temática y cómo va a cerrar esa idea o ese tema. Y vamos a elaborar mi artículo de revista ya así como nos mostró en el anterior, como párrafos, ¿sí? A partir de la clasificación que usted ha hecho anteriormente, es decir, estos cuadros que usted acaba de definir. Coloca el título, acá va a estar las ideas con las que usted va a iniciar el artículo de revista, las ideas de inicio, la idea desarrollada como tal y la idea como cierra. Y lo va a hacer estilo en párrafos. Bien, nada más leer acá lo último. Transcribo mi nota de revista y corrijo posibles errores y lo publico en el espacio indicado por mi docente. Y pues acá nos deja una actividad última, que hay que buscar un artículo de revista sobre un tema de interés particular. Lo lee con su familia para luego intercambiar ideas sobre el tema. Bien, volvemos al material donde acá pues solamente está indicada nuevamente esta actividad. Y ahí está que el título pues es una respuesta abierta, es decir, como usted lo considere, igual que el inicio, desarrollo y cierre. Y acá está cómo escribe usted el borrador de su artículo. Recuerde, hay que asignarle un título, formula una idea, incluye su punto de vista a partir de esa idea, identifica al público, es decir, hacia quién va dirigido la redacción o la estructura de esta revista, busca antecedentes, es decir, si hay información previa al tema que usted está seleccionando o que usted está desarrollando, y el principio debe ser cautivador, se refiere a el título, comenzando por el título, tiene que ser bien sobresaliente o que identifique bien lo que usted va a desarrollar en su artículo. Siempre incluye la conclusión, y la conclusión es cómo usted realiza el cierre. Recuerde que está el inicio, desarrollo y cierre. El cierre es la misma conclusión a partir de la idea planteada. Bien, y hasta ahí llegaría el desarrollo de esta actividad. Jóvenes, invitarles nuevamente que pues
Ya estamos en lo último, en las últimas 2 semanas después de la publicación de este video de la semana 18. Solamente nos quedarían 2 semanas. De igual forma esperamos finalizar con usted este acompañamiento en su proceso de formación en el desarrollo de la guía de EsLengua. Esperemos después de la semana 20 que procede de parte del Ministerio de Educación. Bien, eso ha sido todo. Me despido de usted. Siempre recordando que hay que cuidarnos, hay que aplicar siempre los protocolos de bioseguridad, cuidarse uno mismo y cuidar a los seres queridos, nuestros seres queridos. Cuídense, nos vemos en la próxima. Bye bye.